Ok, buenas tardes a todos. Hola, doctor, buenas tardes. Oigan, ah, bueno, ya vi que muchos me enviaron la tarea. Eh, ¿Alguien tuvo algún problema con la tarea? No estaba muy fácil. No estaba muy difícil. ¿Mm? ¿Qué dicen? A ver, Rodrigo Torres. ¿Tuviste algún problema con la tarea? Eh, no, no, doctor, ninguno. La verdad es que pude resolverla sin problema. A ver, supongo que la tienes ahí a la mano. Sí, claro. Este, ¿Qué marca de tableteadoras encontraste para poder decir si el intervalo era adecuado o no era adecuado? Eh, no me basé como en marcas de tableteadoras. Bueno, es que encontré un artículo Ujú. en el que te mencionan el uso bueno, de presión de compactación, en cuántos megapascales se usan en las industrias farmacéuticas. Y bueno, ahí describe el porqué y que los excipientes que usan y que cuando son superiores a 200 megapascales son como para tabletas ya de suplementos, porque el porcentaje de ingredientes activos ya es más alto. Entonces me basé más en ese artículo. No, la verdad no busqué los tipos. Ujú. Entonces, sí, o sea, mi respuesta fue básicamente de un artículo. Ok, ¿de qué año es el artículo? 2020, octubre del 2020. Ok. Suena actualizado, ¿no? Sí. Digo porque, digo, te pregunto a ti, pero yo creo que le podía haber preguntado a cualquiera. Uno, eh, yo revisé como 10 tareas y ninguna tenía referencias. Es decir, si revisé la tuya, no vi el artículo referenciado que dijera, lo saqué de este artículo. Sí, sí, sí lo puse. Puse la cita y la bibliografía al final. Muy bien, entonces el tuyo no lo vi, porque te digo, yo vi como 10 y no vi que pusieran referencia y no vi que pusieran que habían ido a la marca de algún proveedor o fabricante de tableteadoras, ¿no? Entonces, por eso ah, me causaba curiosidad preguntarles que habían tenido un problema, porque no vi nadie que pusiera referencias válidas, ¿no? Eh, y curiosamente, la figura que yo les enseñé y donde les dije, pues el intervalo es de 0 a 180 megapascales, creo es el gráfico que les di, si no mal me acuerdo. Me reviso Era de 30 a 180, creo. de 30 a 180 megapascales. Exacto. Y, ah, y les preguntaba si no habían tenido problema porque yo revisé, digamos que 3 marcas de tableteadoras y ninguna está en megapascales, ¿no? Pero déjense los muestro para que ah, coincidamos en, en esa información. Ok, bueno,
Supongo que aquí alcanzan a ver mi pantalla en donde estoy con la tableteadora FETE Compacting, la E75, ¿no? Déjenme ver si aquí está el dato. Bueno, aquí no está el dato, pero bueno, de esta de las FETE, les muestro la información. La E75. Aquí. Oh. Esto es de la F75. Déjenme lo amplío para que veamos el dato. Entonces esta es la F75 de FETE y la máxima con fuerza de compresión puede ir de 33 a 100 en todos los casos, de 33 a 100 para la FETE, ¿no? Entonces, para la FETE 35, digamos que otro modelo, pero de la misma compañía, pero aquí estamos hablando de que la escala es en kilonewtons, ¿no? A ver si me aclaro un poquito más. Ahí está. Entonces, fuerza de compresión de 33 a 80, ¿no? Entonces son esas dos, ¿no? De otra compañía que fabrica tableteadoras, hasta se los muestro. La compañía se llama GEA. La tablet press la denominan Modul, y sus características en cuanto a máxima fuerza de precompresión en kilonewtons son 10 y máxima fuerza de compresión son 100 kilonewtons, ¿no? Pues entonces, algo que me saltaba duda era pues, simplemente que tenían que haberse quejado de que pasar del gráfico que les mostré yo ¿cómo se llama? La vez pasada estaba en megapascales y las tableteadoras están en kilonewtons. Entonces, esa fue la única lata que les tendría que haber dado, ¿no? Haberse pasado de megapascales a kilonewtons, pero pues si nadie se quejó, eso quiere decir que todos saben hacer la conversión y que nadie tiene problema con esa situación. ¿O alguien tendría algún problema con eso? ¿Alguna queja? Bueno, supongo que no, porque nadie dijo nada. Ok. Entonces, me faltó, déjenme les comparto, me faltó una tableteadora más. Esta es otra máquina. Esta es de una compañía que se llama, bueno, el modelo es Stocks modelo 560. ¿Qué pasó? Yo sí tengo una duda. A ver, David, ¿qué pasó? La conversión sería de pascales a newton sobre metro cuadrado, ¿no? De megapascales, ¿no? Sí. De esta que les había mostrado el gráfico,
que está en megapascales, o por lo menos eso dice que la presión de compactación está dada en megapascales. Ay, me pasé. ¿No? Y la conversión tendría que ser kilonewtons. El asunto está en que los kilonewtons son de fuerza, básicamente, no son de presión, ¿no? Porque los megapascales sí son una unidad de presión y la fuerza de compresión está dada en kilonewtons. Tendríamos que dividirla sobre alguna unidad de área para que ya quedara como una expresión de presión, ¿no? Entonces, típicamente, aquí lo tengo, para casos de presión, convertir 180 megapascales a kilonewtons, pero por centímetro cuadrado, que sería como una referencia más o menos típica para tableteadoras, porque estamos pensando en que la tableta tenga una área o un diámetro, bueno, un área más que un diámetro, un área de 1 centímetro cuadrado, pues estaríamos hablando de alrededor de 18 kilonewtons por centímetro cuadrado, ¿no? Que ya nos daría una proporción como de 10 a 1, ¿no? 180 megapascales contra 18 kilonewtons, que la escala sería, pues, en el caso de megapascales, la escala sería 10 veces más grande. Pero pues, si necesitaban, que se iban a encontrar con esta situación de que unos datos están en unidades de presión y los otros están dados en unidades de fuerza, ciertamente. Y eso era un poco lo que quería que también encontraran, ¿no? Que no era una conversión directa inmediatamente. ¿Qué pasó, Rodrigo? No, perdón. ¿Tenías alguna pregunta, Rodrigo, o ya? No, fue sin querer, perdón. Ya. Dije, no, todavía no estamos votando, ¿no? Pero bueno, entonces eso pasó con las tableteadoras. Les decía, tanto las, ¿cómo se llama? Las FETE, las Courtois y las Stokes, todas dan información dada en función de fuerza, porque en realidad la máquina tiene cierta fuerza, pero pues, ¿cómo se llama? Dependiendo del diámetro de los punzones, es que en realidad ya se generará un valor de presión de ciertas características, ¿no? Entonces te dan los valores que genera de fuerza el motor, pero pues obviamente tendrán que ser relacionados contra el diámetro y por supuesto el área en donde van a estar haciendo la presión. ¿Ok? Bueno, eso para dejar como más clara la tarea. Y eso me lleva a preguntarles, ¿alguna vez habían oído hablar de las FETE? De las tableteadoras FETE. Que levante la mano a quien ya las había escuchado en algún momento. Nadie. Y las Courtois, o la Module, que es el modelo que les presenté de Courtois. ¿Alguien había escuchado de las Module o de las Courtois? Nadie tampoco. ¿Y de las Stokes? Tampoco. De mi parte, no recuerdo que hayamos hablado de una marca en particular o un modelo en específico.
Pero sería bueno, ¿no? O sea, sería bueno que tuvieran alguna idea de cuáles son las... O sea, no hay 200 marcas de fabricantes de tableteadoras en el mundo, hay un número mucho más limitado. Entonces sería bueno tener algunas ideas básicas sobre las más comunes, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? ¿No? Entonces, a ver, vamos por el orden que me aparecen aquí en la pantalla. A ver, Mariana Aguilar. Sí, acá estoy. Además de esas marcas que ya les dije, ¿alguna otra marca de tabletadora? Marcas, no. Ok. Luis Antonio Luna, ¿alguna marca? Iba a mencionar Thermo Fisher, pero me acordé que Thermo Fisher no produce tableteadoras. No. ¿Puede ser la marca Simex? Simex, pero Simex no son fabricantes, son distribuidores. Son proveedores. Son distribuidores ellos en general tienen la representación en México de varios fabricantes americanos, sobre todo, si no mal me acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, apúntenle ahí de tarea, buscar... Doctor, yo tengo una pregunta. Claro, adelante. ¿La marca Technipac es mexicana? Technipac. Yo creo que la compañía probablemente sí es mexicana, pero probablemente lo que traen o son materiales de empaque o equipos de acondicionamiento, pero pues, casi nadie fabrica en México, o sea, básicamente son importaciones, ¿no? Entonces, pero sería cuestión de, además de revisar en su página web si están declarados como página mexicana o si su sitio de ubicación lo tienen en otro estado, en otro lugar, ¿no? Ok, entonces lo que les voy a dejar de tarea es que busquen en internet, en la FDA, el anexo de equipo para industria farmacéutica. Así se llama, bueno, en inglés dirá de otra manera, pero es el anexo de equipo para industria farmacéutica. Es probable que encuentren dos versiones. Hay una versión, si no mal me acuerdo, como 1998, que sí trae los nombres de los equipos y algunas marcas comerciales de esos equipos. Creo que hay una versión como 2011, si no mal me acuerdo, también del mismo anexo de equipo, en donde no entiendo bien la razón, pero el asunto es que sí vienen los equipos de fabricación para industria farmacéutica, pero ya no traen las marcas o ya no sugieren algunas marcas. Yo creo que eso fue lo que sucedió. Quisieron evitar como compromisos comerciales y quitaron los nombres de las marcas comerciales que venían en la versión anterior. Entonces, busquen ese anexo de equipo para industria farmacéutica. Va a venir equipo de molienda, equipo de secado, equipo de mezclado, equipos de tableteado, equipos de recubrimiento y básicamente, ¿no? Entonces, ¿por qué
bueno, es importante que ustedes sepan qué equipos son los que están disponibles en el mercado bajo ciertos mecanismos particulares de funcionamiento, en algunos casos de ellos. Y en el otro caso, en la versión más viejita del anexo, están algunas de las marcas de lo que yo llamaría las marcas más conocidas de los diferentes equipos, ¿no? Entonces, ahí se les encargo, para que la busquen y la tengan así como, estos son los equipos. Y la gran ventaja es que con el nombre del equipo o de la marca, pues pueden ir a la página, como yo fui, a la de FETE o a la de Modul, y rápidamente encontrar las características técnicas de estos equipos, como ya vieron que los encontré yo en las páginas que les mostraba, ¿no? O las stocks, en su caso, ¿no? Entonces, eso es para que tengan como información confiable, que es de FDA, y confiable de las páginas de los fabricantes, ¿no? Entonces, pero bueno, ese era un poco con el asunto de la paga. El otro punto es, les dejaba la pregunta de, ¿cómo se llama? De cuál era el tiempo de vida media para la cefotaxima con el perfil de estabilidad en función del pH que les daba, ¿no? Entonces, pues algunos me dieron algunos datos así como que me causaban curiosidad, porque alguien lo calculaba en segundos y le daba un valor bien pequeñito, como de dividía 0.693 entre 6 y le daba 0.1155 segundos, que considero que la constante de velocidad de degradación K era igual a 6. Si observaban el gráfico que les mostraba yo en esa ocasión, bueno, déjenme lo comparto nuevamente para que lo veamos y lo discutamos brevemente. El gráfico era este. Ahí lo ven, ¿no? El gráfico era este. A pH de 5, por ejemplo, de 5 sería un valor de -6, pero la escala está en logaritmo de K en segundos a la -1. Lo cual significa que, como es una escala logarítmica y es -6, eso querría decir que es 1 por 10 a la -6, y 1 por 10 a la -6, eso querría decir que era 0.5011, ¿no? El valor de la constante, ¿no? Para sacarlo de el valor, pues 1 por 10 a la -6. Y dividir 0.693 entre ese valor, ¿no? Lo cual nos daba un valor, creo que como de 20 días o algo así, ¿no? Entonces habría que solo calcularlo bien, ¿no? En lugar de considerarlo como 6, era 1 por 10 a la -6. Y listo, ¿no? La pregunta sería, ¿yo debo medir el tiempo en el que solo me queda el 50% de principio activo en el producto, o debería ser más riguroso
o más exigente con el grado de degradación del fármaco, ¿no? ¿Tú qué opinas, David Pérez? ¿Calcular el tiempo de vida media sería suficiente o podemos ser más exigentes? David. Dame un segundo, Eric. Pues bueno, yo solo lo que calculé el tiempo de vida medio. No, Sí. no tengo por qué cuadrar. Esa es mi opinión personal. La pregunta es, ¿te parece que es suficientemente exigente medirle el tiempo de vida media a la degradación del fármaco o deberíamos ser más exigentes? Entonces deberíamos de ser más exigentes. ¿Qué propondrías? No sabré qué decir. Ok, está bien. Eric, ¿ibas a decir algo? ¿Y eso cuál sería la propuesta? Ok, entonces tu propuesta sería que en lugar de esperarnos a que se degrade el 50%, que a lo mejor es demasiada pérdida, solo le demos un tiempo para que se degrade el 10%, ¿no? Ok. A ver, gracias por tu aportación. Ahorita te digo cómo las vamos a tomar en cuenta. A ver, Valeria Acevedo, ¿tú qué opinas? ¿Está bien con el tiempo de vida media o debemos ser más exigentes? ¿Y cuál sería la propuesta? Pues bueno, como menciona mi compañero David, yo creo que deberíamos ser un poco más exigentes, pero no sé cómo decirla, o sea, cómo proponer otra cosa. Ok, luego sigue... Ay, ya se me movió. Tenía Selena. ¿Ya se me fue Selena? ¿Dónde está Selena? ¿Ya se me fue? Sí, ¿verdad? Ya no la veo. Ok. Bueno, sigue Max Zagal. Max, ¿tú qué opinas? Sí, aquí estoy, doctor. Yes. Pues concuerdo con mi compañero David y Valeria. Yo también nada más pude encontrar lo del tiempo de vida media. Uh-huh. Pero lo que mencionó mi compañero Eric se me hace una opinión interesante, pero no logro todavía comprenderlo al 100% para qué nos serviría lo que dijo mi compañero Eric. No sé si usted ahorita lo va a complementar. Sí, por supuesto. Ustedes se acuerdan de la ecuación de primer orden, ¿no? Porque, estoy hablando de la ecuación de primer orden porque si se acuerdan en el gráfico, el logaritmo de la constante estaba en unidades de segundos a la -1, que significa que es una degradación de primer orden. Ok, entonces, la ecuación de primer orden viene del valor de decir que seguramente lo vieron en biofarmacia cuando les enseñaron a calcular el tiempo de vida media y les dijeron que el logaritmo natural de la constante era igual al logaritmo natural de 100 menos la constante de primer orden por el tiempo, ¿no? Y de ahí sale el asunto de que pues se calcula cuando decimos que, perdón, no es cierto, era el logaritmo de la concentración, es igual al logaritmo del 100% o de la concentración al tiempo inicial,
menos capote, ¿no? Entonces, de esa ecuación se deben de acordar ustedes. Y para calcular el tiempo de vida media, pues lo único que dijeron es, bueno, pues cuando la concentración sea la mitad de la concentración inicial, y listo, ¿no? Entonces ya hacen la sustitución, y como queda el logaritmo de la concentración inicial sobre 2 veces la concentración inicial, era un medio, pues entonces ya queda el logaritmo de un medio nada más, porque se cancelan las concentraciones iniciales, y nos queda que el logaritmo de un medio es 0.693, ¿no? Ok, en esa misma ecuación, pero en lugar de considerar el 50%, pues lo que vamos a decir es que la concentración que queremos que se degrade es el 0.1 de la concentración inicial, ¿no? O visto desde la otra perspectiva, que es la que decía Eric, pues que la concentración que tengamos sea el 0.9 o el 90%, pongámoslo así, el 90% de la concentración inicial, ¿no? Eso los va a llevar a una misma ecuación que va a decir algo así como el T90, o el tiempo en el que bajamos del 100 al 90%, va a ser igual a 0.105 sobre la constante, ¿no? Y entonces esto va a ser más exigente en términos de que en lugar de que consideremos que se degrade el 50%, vamos a solo medir el tiempo para que se degrade el 10% del fármaco, ¿no? Entonces, es la misma ecuación de primer orden, nada más que en lugar del 0.693, usamos 0.105. La deducción se puede hacer sin mayor problema, ¿no? Pero queda eso, ¿no? El T90 igual a 0.105 sobre la constante de velocidad de degradación de primer orden. Y listo, ¿no? Lo relevante de eso es que para moléculas pequeñas es un valor razonable. Se puede aplicar sin mayor problema y decir que la vida de anaquel va a ser el tiempo que tarda en degradarse del 100% que nos entregan cuando lo fabrican inicialmente hasta que desaparece el 10%. Lo ideal es que las velocidades de degradación sean en ese sentido muy bajitas para que nosotros podamos tener, en el caso de sólidos, vidas de anaquel de 2 años, 3 años, y sean adecuadas, ¿no? Porque bajo el cálculo de lo que ustedes hicieron, pues lo puedo fabricar el día de hoy, pero si el tiempo de vida media son 15 días, pues en 15 días a lo mejor es el tiempo que me tardo en ponerlo, en enviarlo, en que llegue a la farmacia y en el que lo ponen en anaquel en la farmacia para exhibirlo y pues ya se degradó. Pues no sería útil. Un tiempo de vida media de 15 días, pues sería muy pequeño, ¿no? Entonces, la recomendación sería esa, ¿no? Que pues tuviéramos tiempos de vida de anaquel o tiempos o fechas de caducidad que nos indicaran, pues al menos 1 año, 2 años, etcétera, ¿no? Lo más curioso de eso es que, bueno, ahorita estamos hablando de degradación de fármaco en función del pH, que es el gráfico que les mostraba hace un rato, ¿no? Todavía no estamos hablando de caducidad de medicamentos, estamos hablando solo de caducidad de fármacos, pero es bueno saber que si tu fármaco lo pones en solución, pues también esperarías que tenga un tiempo de vida largo o lo más largo posible, pues porque se puede degradar muy rápidamente y entonces nos quedamos sin producto, ¿no? Entonces, habría que ser más exigentes, como decía, y el criterio que plantea Eric es funcional, insisto, para moléculas pequeñas, pero para biológicos y para biotecnológicos
y sí, biológicos y biotecnológicos, el criterio es como más complicado. Saquen por ahí su calculadora o abran Excel y piensen en esta perspectiva, ¿no? Vamos a suponer, y quiero que intenten hacer el cálculo, vamos a suponer que les vendo un medicamento que trae 10 a la 10, 10 a la 10 unidades formadoras de colonias como probiótico, ¿no? Como si fueran bacterias, porque al final son bacterias, ¿no? Entonces, tiene 1 por 10 a la 10, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo digo que ese medicamento, yo puedo, pensando en que como es un probiótico y están, digamos que vivas las bacterias, entre comillas, yo digo que aun cuando se degrade y baje a 1 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, que el producto sigue siendo funcional, ¿no? Entonces, ahí estoy bajándolo a la mitad, ¿no? Pasé de 1 por 10 a la 10 a 1 por 10 a la 5, a la 5, pues bajé 5 unidades logarítmicas, ¿no? No bajé a la mitad, bajé 5 unidades logarítmicas. Y digo que todavía es funcional. Entonces, ¿qué porcentaje de producto perdí al pasar de 1 por 10 a la 10 a 1 por 10 a la 5? ¿Alguien puede decirme el dato? ¿Qué porcentaje perdí? Perdió el 99.999%. Perdí el 99.39, ¿no? Sí. ¿Tú crees que mi afirmación de que el producto sigue siendo funcional es válida o exageré muchísimo? No, entiendo su planteamiento. Aquí como estamos trabajando, por ejemplo, con las moléculas pequeñas nosotros trabajamos, por ejemplo, gramos o miligramos de sustancia. Y en los biológicos y biotecnológicos no. Nosotros trabajamos, como usted decía, unidades formadores de colonia o otras mediciones. Y muchas veces están en escalas logarítmicas. Si yo perdiera, aquí no es pasar de 10 a la 5, de 10 a la 10 a 10 a la 5 no es ir a la mitad. No, es... espera. Como los saltos aquí son de 10 veces, aquí más bien la mitad de 10 a la 10 sería 5 por 10 a la 9 y nosotros estamos haciendo un salto de 10.000 veces más. Sí, de 10.000 veces. Más o menos. El planteamiento es fíjate. Con moléculas pequeñas, digamos que digamos, cierto, pues puedo trabajarlo en miligramos, pero la versión es, vamos a suponer, exagerando, que tengo un mol de fármaco que significa 6.023 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto. Si yo pierdo el 10% de eso, pues en realidad en peso, pues estoy perdiendo de todos modos el 10% en moles, ¿no? Que en realidad es una pérdida pequeña. Pero que si
si pierdo más allá de ese 10%, a lo mejor el número de moles ya es relevante en términos de que ya hay más de un 10% de producto de degradación y ya no el total de moléculas que yo di estará disponible para reaccionar farmacológicamente y ayudarme a recuperarme de lo que me está enfermando, ¿no? Esa es la perspectiva. Con moléculas pequeñas, el número está dado mucho por las moles de producto que estoy manejando y tolerar más del 10% puede ser demasiado. En el caso de biológicos, y particularmente en el ejemplo que yo daba de probióticos, la pregunta o la respuesta es que lo puedo perder 5 unidades logarítmicas, que como tú dijiste, no es perder el 10%, es perder el 99.999%. Pero recordemos que si yo pongo 5 por 10 a las 5 bacterias en un cultivo o en un medio de cultivo adecuado, probablemente en media hora se hayan duplicado o se hayan crecido en una cantidad muy amplia por la velocidad de reproducción de las bacterias, ¿no? Eso significaría que seguramente en algunos minutos, no sé cuántos, depende de la especie de bacteria que yo utilizara, probablemente habría recuperado ese 99.999 que había perdido, probablemente lo recupere en unos minutos en el medio de cultivo adecuado, ¿no? Y entonces, pues aun cuando se perdió gran cantidad, muchísimo, el 99.999, la velocidad a la que se va a recuperar y con la que podría volver a ser funcional puede ocurrir en el organismo sin mayor problema. Es decir, no es que dependamos del número de moles, dependemos de la velocidad de recuperación, en este caso de las bacterias, ¿no? Y en algunos otros biológicos puede ocurrir, como por ejemplo en anticuerpos monoclonales, que el anticuerpo monoclonal que tiene la posibilidad de lisar o de romper, ya sea una bacteria o un virus o algún sustrato en particular, pues va a hacer la reacción enzima-sustrato, lo rompe y vuelve a quedar disponible para seguir reaccionando. Es decir, puede reaccionar más de una vez, cosa que no podría ocurrir, no sé, con aspirina, que si va y reacciona con algún receptor de salicilatos, pues reacciona con ese y ya desapareció la molécula de aspirina y ya no hay más. En el caso de los anticuerpos monoclonales o de los probióticos, el producto tiene, digamos que, una multiplicidad de acción por el mecanismo por el que funciona, ¿no? Entonces, por eso es que para moléculas pequeñas, 10% de degradación puede ser un máximo adecuado para calcularles la durabilidad o la fecha de caducidad del producto. Y para el caso de biológicos y biotecnológicos, pues eso dependerá mucho de las especificaciones o los valores que establezca la compañía fabricante del producto. Si ustedes se van a la norma 073 de estabilidad de medicamentos, yo los invitaría, vayan, vean la norma y van a ver que en ningún momento la norma sugiere ni un valor del 10% ni ningún valor específico en número a calcular para poder agarrar y decir, pues esta es la fecha de caducidad del medicamento. Pero los invitaría, vayan, vean la norma, búsquenle a ver si encuentran algún lado donde diga el 10% para moléculas pequeñas o otro porcentaje diferente para moléculas diferentes y pues no lo van a encontrar, ¿no? La referencia a estos dos modelos de fármacos, el de moléculas pequeñas y el de biológicos, es para que vean que puede haber los dos criterios. El de 10%, que es el que podrán encontrar en varios artículos, y es válido, pero puede ser un valor diferente dependiendo de las características del producto, y eso normalmente lo define el fabricante. ¿Vale? Entonces, solo para cerrar el
este capítulo de lo que les dejé de tarea, ¿no? No sé si quedó claro el concepto o si les quedó alguna pregunta. Como no hay preguntas. Sí quedó claro, doctor. Nada más, ha sido una pregunta rápida. Adelante. Entonces, para cada nuevo producto biotecnológico o biológico, dentro de su ficha técnica y sus especificaciones, ¿vamos a encontrar ese parámetro que va a venir? La empresa lo define. Okay. Es decir, el fabricante puede agarrar y decirte, pues la fecha de caducidad va a ser, no sé, por decirte algo, 3 meses, ¿no? Siempre y cuando lo mantengas, el ejemplo de las vacunas, ¿no? Pfizer, no, Moderna, que era la que se tenía que estar a menos 80 grados centígrados, te va a decir, pues la fecha de caducidad de estas vacunas es de 6 meses, siempre y cuando esté a menos 80 grados centígrados almacenado, ¿no? Si no está almacenado a eso, pues la velocidad de degradación pues, va a ser mucho más alta, ¿no? O sea, imagínate un valor promedio que se maneja en algunas de las literaturas, dice que la velocidad de degradación se duplica por cada 10 grados centígrados que suba la temperatura, ¿no? Entonces, de menos 80 te vas a 70, ya se duplicó la velocidad, te vas a menos 60 ya se cuadruplicó, y te vas a los menos 50 ya se multiplicó por 8, si te vas a los a menos 40 ya se multiplicó por 16 veces la velocidad de degradación, 16, 32, 64, si te vas a tenerlo a 0 grados centígrados ya la velocidad de degradación se multiplicó por 128 veces, ¿no? La vacuna de Moderna. Entonces imagínate, ¿no? La vacuna de, si no mal me acuerdo, la de Pfizer y la de Astra, creo que tenían que estar a temperatura de menos 20, pues eran menos sensibles, pero también es menos 20, ¿no? Entonces, en función de las condiciones de almacenamiento y de, pues, obviamente, cada producto, el fabricante puede decir, bueno, pues sí, vamos a tener una vacuna a temperatura ambiente, pero dura un día, ¿no? Pues por eso mejor tengamos la refrigeración a menos 4 grados centígrados, ¿no? Por decir aquí algo. Entonces depende de cada fabricante. En el caso de biológicos y biotecnológicos, no hay una fórmula que diga, pues, consideren una degradación de primer orden, consideren el 90% y hagan el cálculo. Ahí no hay una buena referencia en ese sentido, cada quien lo calcula en base a los datos que tiene en planta, y para moléculas pequeñas, pues, como generalizado el uso del 10%, aunque tampoco va a aparecer, les digo, en la norma 073, ¿sale? Entonces, pues para la mayoría de los casos se requieren hacer estudios como el de la gráfica que les presentaba, en donde pues, se determine en qué pH y probablemente a qué temperatura sería bueno tener el producto, ¿no? Veremos algún otro ejercicio en ese sentido, pero la idea es esa. Para moléculas pequeñas está bien con el 10% y en general funciona. Para moléculas biológicas y biotecnológicas, el criterio es el que el fabricante decida. Y listo. Ok. Estoy. Esto. Entonces, si ven ahí esta presentación que dice Preformulation Overview, ¿sí la ven? Ok. Entonces, bueno, esta es una plática que, bueno, ya tiene un poquito de tiempo, es
de noviembre del 2006, sí ya tiene algo de tiempo, pero varias cosas pues, las he actualizado y trataremos de que esté vigente. Entonces, esto es muy rápido. En el 2000, el costo de un nuevo medicamento eran $600 millones. Una de cada 3 moléculas que salían al mercado decían que recuperaban los gastos de investigación y desarrollo. Entonces, pues es caro desarrollar un nuevo medicamento, largo, ¿no? Ya lo habíamos visto, desde el punto de vista de empezar con 10,000 moléculas, y luego, conforme pasamos de la etapa de síntesis a la preclínica, o a la fase 1, a la fase 2, a la fase 3 y a la fase 4, pues resulta ser que nos quedamos al final con una. Los costos crecen de manera invertida. Primero empezamos con costos pequeños y las fases más caras son las últimas. Y los tiempos, 2, 3, 2, variable, 3 años, pues nos da arribita de 10 años, ¿no? Eso ya algo hemos platicado. Nuevos medicamentos aprobados en Estados Unidos. Aquí sí esta tabla ya está lejana, y ya la cambiaré. Andaban promediando alrededor de 30 moléculas nuevas por año. Las pruebas en humanos, o sea, la fase clínica 1, 2 y 3, de 20 a 100 en la primera etapa, varios cientos y de cientos a miles en diferentes tiempos. El primero es para ver seguridad, el segundo para ver efectividad y el tercero es seguridad, efectividad y dosis. Los porcentajes de éxito pues, no son 100% porque va disminuyendo el número de candidatos, y la variabilidad pues es dependiendo de cuánto dinero tengas para invertir, pues qué tan rápido lo puedes hacer, ¿no? Aquí otra vez los tiempos. Esta también la tengo que actualizar, pero andaban en los 90, andábamos por ahí de 14 años, y en años anteriores era menos tiempo porque había como menos requisitos de la FDA. Pero bueno, de preformulación. Preformulación es el primer paso en el desarrollo de un medicamento. La idea principal es investigar las propiedades químicas y físicas del fármaco solo, y cuando se combina de manera sencilla con excipientes. Y el objetivo es generar información útil para el formulador para desarrollar un producto estable y biodisponible que pueda fabricarse en masa. Ciertamente, dependiendo de los recursos y dependiendo del tiempo disponible, la preformulación puede ser más larga o más corta, pero en general en México las compañías mexicanas invierten poco dinero en preformulación y consideran que pues que no se necesita tanta información, o que hacer esos estudios puede ser relativamente caro y entonces no invierten tanto en ellos. ¿Cuáles son las alternativas de estudios que se pueden hacer para preformulación? Bueno, se puede evaluar solubilidad tanto en agua como en solventes. En agua, pues porque muchas veces nuestro producto va a ser en medio acuoso o va a disolverse en medio acuoso. Si es vía oral, pues va a pasar por medios biológicos predominantemente acuosos. En solventes, y aquí la recomendación o mi recomendación que sería pues los solventes más comunes en cromatografía de líquidos, para que pues entonces cuantificar el fármaco fuera en los solventes en donde la cromatografía en general funciona, y no sean un obstáculo los solventes que se estén utilizando. Entonces aquí básicamente estaríamos hablando de acetonitrilo, metanol, básicamente, ¿no? Que son los más comunes en cromatografía. Solubilidad tiene vamos a hablar más adelante de solubilización y técnicas de solubilización que podrán ser útiles para tener la perspectiva de cómo mejorar o ayudar a que el fármaco tenga menos problemas.
conocer el pKa, entonces hay que determinarlo y porque este va a tener un impacto en la solubilización, por eso es muy relevante. Conocer el coeficiente de partición, porque nos va a decir no solo el balance hidrofílico-lipofílico de la molécula, sino nos va a decir si se puede considerar como permeable o altamente permeable o de baja permeabilidad. Hay que conocer brevemente la higroscopicidad de la molécula para ver si le afecta o no la humedad. Hay que hacerle algunas pruebas de estabilidad para conocer cómo se degrada en función de la luz, el pH. Aquí dice oxidación. Yo le agregaría humedad porque la norma de estabilidad mexicana habla de temperatura, humedad y luz. Actualmente no habla tanto de pH ni de oxidación, pero sí habla de humedad, temperatura y luz. Es bueno conocer la morfología del cristal y algunas características del tipo de sal que se esté seleccionando por algunas ventajas o desventajas que esto genera. Saber si existe más de un polimorfo de la molécula que estamos trabajando. Y otras propiedades más bien mecánicas, como puede ser tamaño de partícula, compresibilidad, área superficial, etcétera, ¿no? Entonces, estos son un listado de estudios de preformulación que, si se pueden hacer para el producto, pueden ayudar a tener información para prevenir problemas o resolver problemas. Si no se hacen, pues simplemente la gente en México te diría, pues no pasa nada, pues vamos a ir resolviendo los problemas conforme se presenten. Aunque pues el modelo que se está proponiendo en la norma 059, que dice que todo debe ser por gestión de riesgos, pues nos va a decir que si no medimos estas cosas, pues ponemos en riesgo el diseño del producto, ¿no? Entonces, solubilidad probablemente sea la propiedad más importante a determinar, ¿no? Ya lo vimos en la clase pasada, las moléculas tienen grupos ácido débiles o protones ionizables en la molécula, o tienen grupos básicos protonables también en la molécula, lo cual hace que su solubilidad cambie, ¿no? Vimos el ejemplo de cómo la solubilidad del naproxen cambiaba por trabajar con la sal de calcio, la de magnesio, la de potasio, la de sodio, y veíamos cómo de un valor de solubilidad de menos 1.8 subía una unidad logarítmica a menos 0.8, subía a otra unidad logarítmica hasta 0.8, subía a otra unidad logarítmica a 1.8, es decir, que llevamos 1, 2, 3, y 3 unidades logarítmicas son, estamos hablando del orden de 1000 veces la solubilidad en cuanto a cambio en solubilidad, que ya es muy, muy fuerte. El problema con algunas moléculas como GABA o tirosina es que tienen un grupo ácido y un grupo básico. Entonces, al tener un grupo ácido y un grupo básico, el perfil puede ser de esta forma, solubilidad alta y solubilidad baja en la parte intermedia. Si los pK son lejanos, pues, se separan mucho el perfil. Si son cercanos, pues entonces se acerca mucho el perfil. El equivalente a esto sería como que la molécula tiene el perfil de ácido débil en esta zona y el perfil de ácido débil en esta zona. Entonces aquí predomina la ionización del grupo ácido en estas dos zonas, y luego si lo que queremos ver es que predomine la ionización del grupo básico, entonces el perfil sería el que ustedes estarían viendo en esta segunda parte, aquí y acá, ¿no? Entonces, en esta zona estaría ionizado el grupo básico, en esta zona estaría ionizado el grupo ácido, y esas dos ionizaciones mejoran la solubilidad. Y en la zona intermedia, pues la molécula es neutral o
o 0 es de carga, pues tendrá la menor solubilidad posible, dependiendo de qué tan lejanos sean los puntos de pKa de la molécula, ¿no? Ejemplos, creo que vimos algunos. Hidroclorotiazida. Aquí, por ejemplo, hidroclorotiazida se ioniza después de pH 8, ¿no? Para un producto de ingestión oral, como puede ser una tableta de hidroclorotiazida, pues a ningún pH del tracto gastrointestinal se va a ionizar y solo se ioniza a pHs de 9, 10, 11 o etcétera, ¿no? Entonces, básicamente la molécula siempre la tendríamos no ionizada. Fenitoína es casi igual, aunque un poquito menos. Ya a pH 8 sí ya tiene alguna mejora en solubilidad, ligera, pero la tiene. Ketoprofeno tiene una mejora en la solubilidad a partir de pH 4 o 5 y ya funciona. Flurbiprofeno también a partir de pH 4. Entonces, habrá moléculas que el grado de ionización a pH de 7, que es más o menos uno que se tiene en el tracto gastrointestinal, pues serán solubles y manejables por el organismo, ¿no? Acá hay otros ejemplos de ácidos débiles: ibuprofeno, naproxeno, furosemida y diclofenaco, ¿no? Entonces, también todos estos podrán en algún momento ionizarse en el tracto gastrointestinal. Y de moléculas básicas, atenolol y propanolol, cómo mejora su solubilidad en función del pH conforme disminuye el pH, y famotidina y labetalol, que tienen el perfil con grupos ácidos y grupos básicos, y entonces presentan la forma de una V o de una U dependiendo del pH en el que se estén solubilizando. Entonces, eso es útil para saber con qué tipo de fármaco estamos trabajando, para saber si el producto en algún momento pudiésemos darlo en forma de producto entérico y no tendría problema. Y también sirve para que definamos si podríamos desarrollar el método analítico en fase acuosa, o si el método analítico va a ser en solventes y pues, trabajar con otros solventes, ¿no? Entonces esas serían de las problemáticas que se resuelven estudiando la solubilidad del fármaco, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto que la velocidad de disolución se puede medir como el coeficiente de difusión sobre el grosor de una película de difusión por el área, por la diferencia en la solubilidad del fármaco menos la concentración en el medio, ¿no? Esta ecuación es la ecuación de Noyes y Whitney, o alguna ligeramente diferente, donde la idea es que nos permite conocer la velocidad de disolución. Farmacopea lo tiene manejado como una reducción, una ecuación un poquito más pequeña, en donde habla del método general de análisis para disolución intrínseca. Y disolución intrínseca puede ser un buen valor a determinar para poder definir si la molécula que estamos trabajando es soluble o no es soluble, ¿no? Todo esto tiene que ver con el sistema de clasificación biofarmacéutico. En el caso del sistema de clasificación biofarmacéutico, pues nos han dicho que el grupo 1 es de alta solubilidad y alta permeabilidad, el grupo 2 es de baja solubilidad y baja permeabilidad, el grupo 3 es de alta solubilidad y baja permeabilidad, y el grupo 4 es de baja solubilidad y baja permeabilidad. Y eso quiero que ustedes lo vean, y quiero que me digan, voy a tener la presentación tantito, ¿cuál sería el límite para decir una molécula es de baja solubilidad o es de alta solubilidad? ¿Cuál sería el valor numérico
para decir, abajo de este valor es esto y arriba de este valor es eso. Y la misma pregunta, pero para permeabilidad. Arriba de qué valor vamos a decir que algo es permeable y abajo de ese valor vamos a decir que es poco permeable. ¿Cuáles son los valores que nos definen el sistema de clasificación biofarmacéutico? ¿Qué me dice? A ver, vamos a ver. A ver, Melissa Vargas. ¿Cuál sería el valor de solubilidad y cuál sería el valor de permeabilidad? Meli. Nada, ya se me fue Melissa. A ver, seguimos. Alejandro Quesada. ¿Tú qué dices? Tampoco. Uy. A ver, Eric, Francisco. Para permeabilidad se considera altamente soluble cuando se alcanza una biodisponibilidad del 85% y, de acuerdo por la definición que recuerdo, para solubilidad es cuando en este caso, la dosis terapéutica se disuelve en 250 mililitros de medio acuoso. Ok, entonces solubilidad, sin que demos un valor de solubilidad, lo que diríamos es si se disuelve en menos de 250 mililitros es soluble, y si requiere más de 250 mililitros no es bajo soluble. Eso es lo que afirmas, Francisco. Sí. Ok. Porque hay otros criterios en donde es en función de los miligramos por cada 100 mililitros, pero esa escala solo recuerdo que insoluble era a partir de 1 miligramo por cada litro de 1 miligramo por litro. Sí. Ok. A ver, vamos a ver qué dice David Guzmán. Sí, respecto a la pregunta, concuerdo con mi compañero. También la permeabilidad, para determinar una alta permeabilidad es una absorción en humanos del 85% o más, y menor a esto ya iría bajando hasta considerarse menos permeable. Y en cuanto a la solubilidad, como mencionó, igual es la de disolver la dosis en 250 mililitros de agua. Ok. Digamos que sus respuestas son correctas. La problemática que veo en sus respuestas, solo para tratar de hacerlos pensar un poco, es puesto así, medir la permeabilidad me obligaría a tener voluntarios humanos y hacer la medición de la biodisponibilidad para poder obtener un valor, lo cual me podría salir muy caro, ¿no? La pregunta sería si no hay alguna prueba química o más sencilla en donde yo pueda decir, pues con este valor de permeabilidad ya puedo hacer un pronóstico de si va a ser o no permeable, ¿no? Porque hacer biodisponibilidad, cualquier fabricante genérico te va a decir, no, sabes que solo para conocer permeabilidad, irnos a la parte de biodisponibilidad me sale muy caro. ¿Qué pasó, Erika?
Ok, supongamos que te acepto como válida tu afirmación, que el LOCP puede ser un medidor o un indicador de la permeabilidad. ¿Cuál sería el valor para decir arriba de tal valor de LOCP o abajo de tal valor de LOCP son de baja permeabilidad o de alta permeabilidad? ¿Qué valor le tendríamos que asignar? Lo está pensando. Sí. No tienes idea de algún valor, ¿no? Digo, como alternativa está bien porque pues obviamente me consigo 5 mililitros de octanol, 5 mililitros de agua y ya puedo hacer la prueba, ¿no? Y no me voy a biodisponibilidad y el resultado lo puedo tener hoy mismo, ¿no? Entonces, tiene esa gran ventaja. El asunto es tendríamos que tener un criterio que me separe cuándo sí, cuándo no. Solo para conocer lo más cercanamente posible al fármaco, ¿no? ¿Alguien tiene alguna propuesta diferente a las expuestas? A ver, Francisco. Recuerdo que en cierto apartado de la ICH se podía hacer una prueba utilizando, si no me recuerdo, células de hámster en una monocapa. Y en este caso, para medir la permeabilidad, es medir la concentración de fármaco que atraviesa esa monocapa. Y de ahí se llama, no recuerdo si el término traspolar los datos sea correcto, pero de ahí los datos se transforman para pasar los valores de las células de caco a células humanas. Ok. Esto ya es algo más cercano a la realidad. O sea, sí se puede, sí hay esa perspectiva de se podría hacer el estudio pensemos en lo siguiente, pensemos en que a nivel del tracto gastrointestinal, en los enterocitos, pues básicamente la idea es que tenemos una monocapa de enterocitos y esos son los que se encargan de la absorción y eso nos lleva a que se absorba el fármaco y llegue al torrente circulatorio y se distribuya, ¿no? En lo que nos interesa a nosotros es saber a qué velocidad permea de la luz intestinal al interior de la célula, porque ahí está permeando a través de la membrana celular y ya se puede contar como que ya desapareció o que ya fue absorbido por el organismo, ¿no? Entonces, visto así, ciertamente sí se puede hacer un estudio como el que menciona Francisco con una monocapa de células, se conoce como células CACO2, y tienen la desventaja de que la monocapa de cultivo celular se tarda como 20 días en hacerse la monocapa sellada, y bueno, pues entonces se tarda un poquito, es un poquito caro. Hay algunos otros modelos más sensibles, pero finalmente lo que quiero que entiendan es que el concepto de permeación es un concepto de una velocidad de avance, es una velocidad en unidades de distancia por tiempo, no diré metros por segundo porque pues el grosor del enterocito no es de metros, pudiese ser a lo mejor expresado todavía grande en centímetros sobre segundo, pero quiero que lo vean como una velocidad a la que el fármaco atraviesa algo, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer? Tratando de extrapolarlo con una membrana artificial, que se conocen como PAMPA, una membrana natural, como pueden ser cultivos de células CACO2,
o puede ser tan simple como calcular valores con el log de P. Entonces, para acercarnos a eso, déjenme regreso a mi presentación. Entonces, puedo, como bien dijo Francisco, definir que este valor es 250. 250 va a ser el volumen en el que se debe disolver y que abajo de esos 250 se considera de alta solubilidad. Y si necesita más volumen, si necesita 500, 1000, 10,000 o 100,000 mililitros, va a ser de baja solubilidad. Entonces, el parámetro son 250. Pero para permeabilidad, pues, podría conseguir intestino de algún cadáver, pudiese ser hasta de algún animal, y medir la permeabilidad en el yeyuno o, como les decía, en otros modelos. Y aquí la velocidad sería del orden de 1 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo, ¿no? Entonces tengan en cuenta por 10 a la menos 4 centímetros por segundo, ¿no? Ese sería el valor para decir es de alta permeabilidad o de por 10 a la menos 4. Esos son los dos valores que podríamos manejar en ese sentido. Déjenme avanzar, voy a brincar, déjame ver si tengo alguna diapositiva de esto más adelante. Ahorita les digo. Ok. Se los voy a buscar si hay una escala de log de P que nos puede acercar a eso. Déjenme seguir con mi presentación. Denme un minuto y les busco esa presentación para que no me quede con el pendiente. Denme un minuto. Pues ya lo encontré, lo tenía en otros apuntes. Para el caso de graficar logaritmo de solubilidad contra el log de P, que es un poco lo que proponían sus compañeros, entonces lo que se ha encontrado en algunos estudios es lo siguiente: los fármacos de alta solubilidad, alta permeabilidad, son estos de color azul, que sería como esta zona. Olviden un poquito los amarillos. Estos serían los clase 1. Los clase 2 serían los como violeta, que serían todos los que están en esta zona. Entonces, el límite de solubilidad estaría dado en un valor cercano a menos 4, o sea, 1 por 10 a la menos 4, que sería como
alrededor de, no es exacto, pero un valor empírico es solubilidad de 1 miligramo por mililitro, ¿no? O 1 miligramo por litro sería 1 por 10 a la menos 3, que es, por aquí andaría el asunto de solubilidad, el valor, ¿no? Y luego los clase 3 están en azulito acá, en azul clarito, y los clase 4 deberían estar acá, pero no están, ¿no? Y el límite del log de P es más o menos como 1.5. Entonces, los que tienen logs de P de 1.5 son los que aparecen acá con alta permeabilidad en ese sentido, ¿no? Entonces, nuestro límite está aquí, ¿no? Entonces, alta solubilidad, alta permeabilidad acá, ¿no? Baja solubilidad, alta permeabilidad, baja permeabilidad, alta solubilidad, y baja solubilidad, baja permeabilidad. Entonces, los límites están en 1 por 10 a la menos 4 y en log de P en 1.5, ¿no? Entonces, eso es para que tengan parámetros que esta prueba se puede hacer en minutos para la solubilidad y para la permeabilidad, y ya tienen un estimado de dónde andaría. La explicación de la forma de este gráfico y lo que se ha encontrado es que los clase 4 tienen la problemática de que no dependen de la permeabilidad por una difusión simple o básicamente por gradiente de concentración, sino que dependen de, lo voy a poner acá en otro gráfico que presentaron. La correlación para ese gráfico es bastante buena, del 78%, y lo que encontraron, y aquí es donde creo que viene la explicación, es que, ¿sí era esta? Los clase 4 o sufren transporte activo o sufren transporte paracelular, y entonces por eso aparecen como acá abajito, ya no necesariamente dependiendo del log de P o del log de solubilidad, ¿no? No dependiendo de solubilidad y de permeabilidad, sino que pues atraviesan o son transportados paracelularmente o de manera activa, y entonces como tienen mecanismos diferentes, pues entonces ya no encuadran perfectamente en el sistema de clasificación biofarmacéutico, pero porque tienen otros mecanismos de transporte. Eso es lo que hace que en el gráfico pues distorsionen un poco el comportamiento del gráfico. Pero como modelo creo que está interesante el modelo, y como perspectiva desde el punto de vista de medir propiedad, pues medir el logaritmo de solubilidad, o medir el log de P, o medir la permeabilidad a través de algún tejido biológico, pues pudiese ser relativamente barato, más que irnos a la prueba de biodisponibilidad, que si bien sería totalmente contundente, pues sería, digamos que relativamente muy cara en ese sentido, ¿no? Ok. Déjenme regreso. Entonces, llegamos hasta esta parte. Me quedaré aquí. La próxima clase hablaré de higroscopicidad y estabilidad, si no mal me acuerdo. Hablaré de higroscopicidad y continuaré con lo que siga, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, de lo que platicamos el día de hoy. Podríamos decir que el día de hoy nos enfocamos en el sistema de clasificación biofarmacéutico. Ahora sí que estuvimos o definimos qué proporción es considerado alta solubilidad,
vimos conceptos de biodisponibilidad y también es importante pues repasar la parte de permeabilidad, ¿no? Digamos que definimos valores numéricos para poder decidir, ¿no? O sea, lo que quiero es que tengan capacidad de decisión. Y entonces ya vimos qué valores numéricos les permiten decidir si están de un lado o de otro las moléculas. Esa es la parte que creo que está padre. La otra parte que vimos es que podemos definir o medir la degradación del fármaco con una cinética de primer orden, y que tenemos dos posibilidades: considerarla como molécula pequeña y usar el 10%, o considerarlo como biológico y requeriríamos más datos para poder hacer la afirmación de cuál sería la vida de anaquel del producto. Y vimos también que cuáles serían las condiciones operativas para diferentes tableteadoras, pero quedamos en el pendiente de que ustedes verifiquen qué otros equipos hay disponibles en el mercado. Eso es todo lo que vimos el día de hoy, ciertamente. ¿Vale? Entonces, con eso terminamos la clase. Si sigue la huelga, seguiríamos a distancia. Por seguridad de todo mundo, yo la semana pasada salí positivo a la prueba de COVID, y entonces, aun cuando saliéramos de la huelga, yo preferiría todavía este miércoles darles clase a distancia para, pues obviamente, no ponerlos en riesgo, porque yo me debo presentar a la universidad hasta que tenga una prueba negativa y todavía no la tengo, ¿no? Entonces, lo que quedaríamos es que la próxima clase también la tendremos a distancia. ¿Sale? Sale, vale, doctor. Órale, nos estamos viendo el miércoles. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, hasta luego.